tipos de controladores. Voy a explicarlo de la forma más básica posible, con el ejemplo del clima, de los climas inverter. Un clima convencional es un sistema de control de lazo cerrado, en donde tenemos, nosotros ajustamos una temperatura, ¿no? Queremos que la temperatura del cuarto baje a 24 grados Celsius. Esa temperatura nosotros la ajustamos en un aparato, en un termostato, que puede ser electrónico, analógico, y ese aparato, a final de cuentas, es un transductor, ¿no? Ese transductor convierte esa temperatura en un voltaje, que le decimos el voltaje de referencia. Por eso a el valor de la variable que tú deseas le dicen la referencia en el control electrónico, ¿no? Bueno, entonces el voltaje de referencia entra al comparador, que sabemos que lo dibujamos como una bolita, pero que en la vida real eso pues es un amplificador operacional conectado como comparador, ¿verdad? Que lo que hace es que resta los voltajes, voltaje 1 menos voltaje 2. Y aquí el comparador está restando los voltajes, el voltaje que viene de referencia menos el voltaje que viene de retroalimentación. Y esa resta, esa diferencia de voltajes, sale por aquí, que le llamamos la señal de error, que es el voltaje de referencia menos el voltaje de retroalimentación. La señal de error va a este bloque que le llamamos el controlador. El controlador pues es la tarjeta electrónica, ¿no? Si estamos hablando ahorita, ya sé que estamos hablando de servoválvulas en la materia, pero si hablamos aquí de un clima inverter, para el ejemplo, o de un clima convencional, el controlador es la tarjeta electrónica que tiene el clima. Esa tarjeta electrónica, conjunto de electrónica y amplificador, es el que activa después el actuador, que así se le dice en control, al objeto que actúa sobre la variable del sistema a controlar, que en este caso pues es la temperatura del cuarto, ¿no? El actuador pues viene siendo el conjunto motor-compresor en el clima, ¿no? Entonces el motor compresor pues se activa, se mueve el refrigerante y empieza a funcionar el ciclo de refrigeración y empieza a bajar poco a poco la temperatura del cuarto. La temperatura del cuarto es la variable de salida que se está checando. Y tú la estás verificando con un sensor, que pues el sensor es un termómetro, ¿no? Termómetro digital, termopar, termistor, cualquiera que mide temperatura, que a final de cuentas es un transductor también, como este, que convierte esa señal de temperatura en un voltaje, que es el voltaje de retroalimentación, que llega aquí y lo resta para obtener el error. Bueno, entonces cuando nosotros vemos un diagrama de control de esta forma, de lazo cerrado, este es un diagrama de control proporcional. Esto es proporcional. ¿Por qué es proporcional? Porque en la parte del controlador, aquí, si te acuerdas, en los ejemplos cuando explicábamos que las plataformas, una plataforma que controlamos la posición, lo controlamos con electrónica digital, ¿no? O sea, esta parte es electrónica digital, 5 volts. Entonces por aquí iban voltajes de que 5 volts y aquí salían 24 volts. Es un ejemplo, no significa que sea así siempre. 5 volts y aquí 24 volts. ¿Sí? Entonces si entran 5 volts y sale 24 volts, pues la ganancia, que es la salida entre la entrada, pues es 24 entre 5, 4.8. O sea, la ganancia aquí es 4.8.
¿Por qué creen que cuando simplificaban diagramas de bloques en control, en las materias de control, pues era G, ¿no? La función G. Bueno, también se le llama a ese valor, ese de 4.8, la constante proporcional. O sea, en este ejemplo, la constante proporcional, pues es 4.8. Y ya si está entrando un voltaje diferente, en lugar de 5 volts, que entra, no sé, 3 volts, ¿verdad? 3 volts por 0.48, ¿cuánto dio? 14.4. Entonces, aquí en este bloque, por eso, a veces en los controladores proporcionales, el bloque lo ponen de esta forma. O sea, ponen que aquí es el error. Bueno, lo ponen al revés, de hecho. Ponen que es la constante proporcional por el error. Y el error le ponen así como que es una función del tiempo, porque el error está cambiando con respecto al tiempo. Entonces este está cambiando, ¿verdad? No es constante. Va cambiando, ¿verdad? Pero bueno, la constante es la misma. Y esto es un controlador proporcional. Esto es un controlador proporcional, lo que estamos viendo. ¿Ok? Que se supone que, pues, si el cuarto estaba a 40 grados Celsius, va bajando la temperatura hasta que llega a la temperatura de 24 grados Celsius. Aquí, el voltaje de retroalimentación va a ser igual que el voltaje de referencia y el error va a ser 0. Y cuando tienes un error de 0, pues esto se va a apagar y se apaga el motor compresor, ¿verdad? Y si sube la temperatura un poco, pues aquí va a haber una diferencia, va a haber un pequeño voltaje y se va a prender. Es lo que va a pasar. Pero dices, pues en teoría pues sí va a llegar hasta los 24 y se va a apagar. Pero en la realidad, en los climas convencionales, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, miren. Por aquí tenemos la temperatura que decíamos, 24 Celsius, que es la referencia, ¿no? Y por aquí está la temperatura ambiente, 40 grados Celsius. Entonces se prende y va bajando poco a poco la temperatura del cuarto. Esta línea es la temperatura del cuarto. Para acá es el tiempo. Acuérdate que en control lo que se está controlando es con respecto al tiempo. Y por las inercias del sistema, del compresor y todo, pues se pasa y enfría de más. Y después se apaga. Y después se está calentando el cuarto y se calienta de más y luego se prende. Y se apaga y se prende, se apaga y se prende y se queda oscilando así. Eso tiene que ver porque, te digo, por las inercias de los compresores, porque el compresor se está moviendo muy rápido, se pasó, o por también las señales de los sensores que no son inmediatas, ¿no? O que a final de cuentas el sensor no está checando la temperatura en medio del cuarto, está checando nomás ahí donde está el clima. Bueno, entonces este problema es el que tienen los controladores proporcionales, que se queda como que oscilando, ¿no? Y sí, hay controladores proporcionales mejores que otros, hay unos que oscilan bastante, hay otros que oscilan menos, ¿verdad? Pero están oscilando. Entonces, en el pasado dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer que no oscile? O sea, que llegue a un error de 0. Que llegue a un error de 0. Llegar a un error de 0 es que se apague el compresor, ¿verdad? Que esto haga esto. Así. ¿Ok? Eso sería llegar a un error de 0, donde ya la temperatura del cuarto realmente es la temperatura programada. Y se apagó el compresor, ¿no? Bueno. Entonces, inventaron otros controladores, que controlador integrativo, controlador derivativo, controlador integrativo derivativo. Entonces son los controladores proporcional, o sea, el controlador proporcional es P, controlador proporcional derivativo, PD, integrativo, PI, y proporcional integrativo derivativo, que es el mejorcito de todos.
Déjame te explico qué es eso, ¿no? Esto ya tiene mucho tiempo, o sea, esto lo inventó un ingeniero que trabajaba para la Armada de Estados Unidos y estaba trabajando esto por allá por 1910, 1911, 12, por ahí, que querían hacer un piloto automático para los barcos de guerra. Entonces se fijaban cómo el timonel conducía el barco. En los barcos no es el capitán el que está conduciendo el barco, es otro oficial que es el timonel, ¿no? El timonel trae el volante y es como cuando tú conduces un auto, ¿no? Cuando tú vas conduciendo el auto, vas moviendo el volante siempre para mantenerlo pues sobre el carril. No llevas el volante totalmente fijo, ¿no? O sea, porque pues por más que alineado esté el carro, que dices, no, pues está súper alineado el carro y yo dejo el volante completamente fijo y se va a ir en línea recta, pues la calle no está del todo en línea recta. Entonces, para mantener la trayectoria de la calle, pues tú vas moviendo el volante, ¿verdad? Y lo mueves muy poquito, no es como los niños que mueven el volante demasiado cuando simulan que estás conduciendo. Bueno, entonces era algo así en el barco, que el timonel pues iba moviendo el volante, pero el timonel se fijaba cómo venían las olas y cuáles eran las olas que había pasado. O sea, no solo corregía el volante con lo que sentía en el momento. Eso sería el equivalente al controlador proporcional. En el controlador proporcional se corrige en ese momento. O sea, dependiendo las señales, es la corrección en ese momento. En una función, en una gráfica, la primera derivada es la pendiente. Y también la primera derivada de una variable con respecto al tiempo es la velocidad. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de esto, mira. Si yo tengo un sistema de control que esté así, dices, no, pues aquí lo que veo es que el error es la diferencia entre el punto donde estés con respecto a esto, ¿no? Eso es el error. Ok, o sea, si estuviera así, así planito, aquí el error es 0, ¿verdad? Pero aquí no, o sea, aquí el error es toda esa altura. Es esa diferencia al final de cuentas, ¿no? Bueno, entonces aquí se ve cómo va cambiando el error con respecto al tiempo. Y si yo tengo dos sistemas, un sistema que está así y otro sistema que está así, lo que noto es que aquí cambia el error más rápido que aquí, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo noto? Lo noto con la pendiente. La pendiente es la primera derivada. ¿Cómo se saca? Pues agarras dos puntos y sacas una línea recta, ¿verdad? Dos puntos y una línea recta. ¿Ok? Y esa línea recta te dice a futuro cómo va a ser la tendencia, ¿no? ¿Cuál es el punto que va a seguir? Lo malo de esto es que no puedes predecirlo muy lejos, muy al frente, porque pues si cambia así como aquí, ¿no? Entonces el controlador derivativo está checando el punto actual en el que tú estás con un puntito anterior y con esos dos puntitos saca la pendiente. Como ya te lo enseñaron en la universidad, ¿no? Que m es igual a y2 menos y1 entre x2 y x1. ¿Ok? Y ya con la pendiente puede prever cómo va a seguir el siguiente punto. Pero en base a la pendiente hace una corrección extra en tu diagrama de bloques. ¿Cómo? Mira. Vamos a dibujarlo aquí. Aquí está el comparador. Ok, aquí está el controlador proporcional. Así, ¿verdad? Bueno, entonces le agregan
otro bloque en paralelo, de esta forma, ¿sí? Que va a agregar una corrección. O sea, va a ser, o sea, aquí ya tienes una corrección de 4.8, le va a aumentar más, para que haya más corrección. No más que esta corrección va a estar basado en la pendiente. Matemáticamente la pendiente es la primera derivada en este caso, del error con respecto al tiempo. Y ya aunque se ve complicado esto, ¿verdad? Dice, ay, pues es que primera derivada, no entiendo las derivadas. No, la primera derivada son 2 puntos que sacaron aquí, ¿no? O sea, es esto. De esto es esto que se ve aquí como que muy complicado. ¿Ok? De 2 puntitos, en el puntito en donde tú estás y en un punto anterior. ¿Ok? Sí, la primera derivada es eso, es un número. Es un número que es la inclinación del error, ¿no? En 2 puntitos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes algo así, ese número va a ser muy grande, ¿no? Porque hay mucha pendiente aquí y aquí menos pendiente. Entonces aquí va a haber mucha corrección si tenía mucho cambio, si la pendiente era grande. Entonces va a haber mucha corrección y esa corrección va a hacer que en el siguiente ciclo ya no haga esto. O sea, va a aplastar el error, ¿no? Lo va a hacer así. ¿Ok? Entonces si se fijan, en el siguiente ciclo, aquí, ya la pendiente es menos, ¿no? Entonces va a haber corrección aquí, sí va a haber corrección, pero no va a ser tanta como la que hubo al principio. Esto está cambiando con respecto al tiempo. Entonces en el siguiente ciclo va a estar un poco más aplastado esto, así, y lo más aplastado, ¿ok? En teoría, hasta que la pendiente sea cero, y la pendiente sea cero es que cuando quede planito, ¿verdad? Bueno, para sintonizar, aparte le agregan aquí una constante, que le dicen constante derivativa. Eso puede sintonizar, o sea, ajustar esto. Bueno, eso sería el controlador PD, proporcional y derivativo. Pero sí funcionaba muy bien esto. Era como lo que hacía el timonel de prever cómo iba a cambiar las cosas, ¿no? Las olas. Pero cuando eran muy continuas las olas, no corregía suficientemente rápido el controlador derivativo, o no era una corrección suficiente, se ocupaba mucho más corrección porque pues las olas eran demasiado grandes. Entonces para eso inventaron el integrativo. Entonces el integrativo es otro bloque que lo ponen aquí en paralelo, que le va a sumar a la corrección aquí en este punto. De hecho, en ese punto también se puede dibujar esto así, ¿no? Que ponen aquí como que un comparador, porque se están sumando las 3 señales, ¿no? También es válido dibujarlo así. Donde se están sumando. Bueno, entonces, proporcional, derivativo, integrativo. El integrativo lo que se hace es que, ¿te acuerdas que en matemáticas la integral es el área bajo la curva? Entonces ahí lo que hace es que está checando esta área de aquí. Esa área de la curva anterior, ¿no? Y dependiendo de esta área, le agrega aquí una corrección. Ahora, este es un numerito, ¿no? Este es un numerito que, pues, ¿cómo se saca? Es la integral del error con respecto al tiempo. Así. Sí, se ve complicado esto. Dice, ay, ¿cómo es esto? Bueno, los microcontroladores ya tienen las funciones programadas para hacer los controladores bueno,
PD y PI y PID. Y hacen esto que te estoy platicando, que es matemática complicada, ¿sí? Pero ya está programado, y en el caso del integrativo es como te lo enseñaban en cálculo al principio, que te acuerdas que te ponían así como que rectangulitos, y de esos rectangulitos sumaban los rectangulitos, y si fuera un número infinito de rectangulitos sería exacta el área. Bueno, los microcontroladores no hacen números infinitos de rectangulitos, hacen rectangulitos finitos y en base a los rectangulitos finitos saca estas áreas, ¿ok? Así lo hacen. Bueno, y eso equivale matemáticamente a este símbolo, y por eso lo ponen este símbolo por ahí, ¿ok? Y le ponen aparte otra constante, que es la constante integrativa, por aquí en esta parte. Entonces, si esta área es muy grande, este número es muy grande, ¿no? Entonces va a haber mucho más corrección. Entonces va a aplanar esta onda más rápido, es lo que va a pasar. ¿Ok? Va a haber más corrección. Vamos a volver a poner lo del clima. Lo del clima inverter, pues aquí era 40 grados Celsius. Aquí es 25 grados Celsius. Y lo va así, ¿no? Entonces aquí tiene mucha pendiente y mucha área. Se ve aquí, mucha pendiente, mucha área. Entonces en el siguiente le va a bajar la pendiente y le va a bajar el área bastante. Y luego el que sigue, y luego el que sigue, y así. Bien rápido va a llegar a la estabilidad. De hecho, se dice que el controlador integrativo es el único que hace que llegue a cero el error, porque siempre va a estar corrigiendo mientras haya área, ¿no? O sea, no va a haber área ya cuando esté completamente planito. ¿Ok? Y ya si tú combinas los tres bloques, las tres técnicas de control en un microcontrolador, ¿no? O en un PLC o en la tarjeta electrónica, pues se dice que tú ya tienes un controlador PID. ¿Ok? Bueno, entonces así es como funcionan. Así es como funcionan. Otra vez, sí es complicado, pero bueno, por eso se ve en las universidades, ¿verdad? Por eso es en la universidad esto. Por eso los ingenieros, tienes que ser ingeniero para saber esto. Quedamos que un clima normal se queda oscilando, prendiéndose y apagándose, y un clima inverter hace esto. Ok, bueno, obviamente para poder hacer esto, involucra que el motor tiene que ir cambiando la velocidad, poco a poco, reduciendo la velocidad. Entonces en los climas inverter, pues aparte de que los microcontroladores tienen el controlador PID, el motor es diferente, porque no es un motor de corriente alterna común y corriente como estos que nomás se prenden y se apagan, sino que se va modificando la velocidad y se llama inverter porque pues tiene un inversor. Es un inversor que convierte la corriente alterna en una corriente continua, y ya que lo convierte en corriente continua, lo vuelve a convertir en corriente alterna trifásica para controlar un motor trifásico variando la frecuencia, porque los motores trifásicos se varía la velocidad variando la frecuencia. ¿Ok? Bueno. Y hasta aquí terminamos, espero te sea de utilidad. Nos vemos.